Vamos a hablar de los aparatos de captura y las máquinas de guerra. ¿Por qué lo hacemos? Porque es necesario volver al tema. Hemos expuesto en un ensayo anterior a esta exposición a propósito de los dos conceptos o los dos campos configurantes, el de las máquinas de guerra y el de los aparatos de captura. Nos referimos con aparatos de captura cuando hablamos del Estado, aunque no solamente se restringen los aparatos de captura al Estado. Lo que pasa es que el Estado termina armándose, componiéndose y estructurándose e institucionalizándose a partir de la articulación de los aparatos de captura. De alguna manera, los aparatos de captura anteceden al Estado, pero la figura más lograda por excelencia como aparato de captura es el Estado. En cambio, las máquinas de guerra están contra el Estado. Se ponen del lado contrario al Estado. De alguna manera, las máquinas de guerra derivan en lo que Pierre Clastres llamó las sociedades contra el Estado. Bueno, esto pone en discusión Deleuze y Guattari en sus cursos que se transcriben y se publican en Derrames 1 y Derrames 2. Esta puesta en duda tiene que ver básicamente de que si hay sociedades contra el Estado, y si hay sociedades contra el Estado son sociedades que ya presuponen el Estado o lo presienten, en consecuencia concuran contra el Estado evitando que emerja. Esta discusión es importante, pues necesitamos nuevamente, bajo la luz de las transformaciones, desplazamientos del Estado, de la forma Estado, en el orden mundial de las dominaciones, en el contexto actual de lo que hemos venido llamando la modernidad tardía, ¿en qué condiciones se encuentra el Estado en la actualidad? ¿Cuál es el perfil actual y su composición a partir de la comprensión y el entendimiento de sus desplazamientos y transformaciones? Sobre todo, como hemos dicho, en el contexto mundial del orden de las dominaciones. Antes de seguir, debemos recuperar una anotación importante e imprescindible que tiene que ver con las máquinas de guerra. Cuando hablamos de máquinas de guerra, hablamos de lo que podemos llamar las sociedades nómadas y también itinerantes, que se oponen a las sociedades sedentarias, por así decirlo, o combinan con las sociedades sedentarias, como el mismo Deleuze y Guattari lo dicen. ¿Cuál es la notación? A partir de un determinado momento de la modernidad se habla de guerra como si se tratara de la guerra conocida como guerra entre estados. Inclusive se ha llegado a hablar de guerra civil, que ya es otra cosa. Sin embargo, esa guerra está pensada desde el aparato militar, desde el Estado mismo. Es decir, en este caso la guerra se ha estatalizado. ¿Y eso qué significa? Significa que la máquina de guerra ha sido capturada y transformada en una organización militar. Ya no es máquina de guerra como tal, porque la máquina de guerra no tiene como objeto a la guerra ni la batalla, sino que son suplementarias y se dan bajo otras condiciones. Sin embargo, esas condiciones las desarrolla plenamente el Estado cuando el Estado se ha militarizado. Esa es la anotación que queríamos hacer. Ahora vamos a pasar a una lectura de algunas anotaciones que nos parecen importantes respecto a los aparatos del Estado y a las máquinas de guerra.
Hemos titulado estas anotaciones como las tres cabezas de los aparatos de captura. ¿Qué son las tres cabezas de los aparatos de captura? Nos referimos a la desterritorialización despótica, al tributo y el impuesto fiscales y la moneda. La tercera cabeza sería la moneda, que sirve precisamente para pagar el tributo y los impuestos. En consecuencia, estamos suponiendo la erección, vamos a decirlo en esos términos, de lo público, cuando se da precisamente el imperio. Esta erección de lo público se realiza también por sobrecodificación y la circulación, en este caso, del comercio exterior, que es monopolizado por el déspota. El imperio, en todo caso, a pesar de su sobrecodificación, no puede evitar que se den lugar los flujos de decodificación. La aparición, por ejemplo, de los libertos, los que fueron esclavos, que forman parte de estos flujos de decodificación que también podemos llamar líneas de fuga o parte de las líneas de fuga. Hablamos entonces de los flujos sin código, de las líneas de fuga, en un contexto plural de líneas de fuga. Al respecto, habría que lanzar algunas hipótesis interpretativas. Estas hipótesis son las siguientes. La primera, el imperio no lo abarca todo. No impera en sentido absoluto. Solo lo hace de una manera intermitente, fragmentaria y dispersa, a pesar de que cuenta con un centro saturado de funcionarios. Se puede decir una metrópoli antigua. Segunda hipótesis. Los nómadas o las máquinas de guerra antecedieron al imperio, están en los bordes y en el interior del imperio, lo atraviesan y lo desbordan, o lo invaden, lo toman por sorpresa. Tercera hipótesis. Aparecen en nuevas líneas de fuga, los que se liberan de sus ataduras por una u otra razón, entre los que se encuentran los libertos, los que se hacen propietarios privados, los que quizás terminen usando la moneda de otra manera, para comprar y vender, para efectuar el comercio. Cuarta hipótesis. Contra los flujos de las líneas de fuga, el imperio vuelve a sobrecodificar, buscando controlar lo que se le escapa, buscando codificar lo que se encuentra en condición de descodificación. Quinta hipótesis. Desde esta perspectiva, el capital, en realidad, es una reacción, una estrategia contra las líneas de fuga, contra los flujos descodificados. Se busca, mediante el control y la acumulación, capturar las líneas de fuga y los flujos descodificados. El capital ha estado desde un principio contra la libertad, entendida como lo que es en sí, como liberaciones múltiples. Lo que acabamos de decir va en contradicción directa al mito liberal y neoliberal y del liberalismo radical de que postulan la libertad,
de ninguna manera lo hacen. Han reducido la libertad a un esquematismo economicista, burdo, a tal punto que la han hecho desaparecer. Aquí estamos retomando la arqueología del concepto de libertad. Lo que importa, nuevamente lo decimos, es volver a discutir esta relación antagónica y compleja, no vamos a decir dialéctica, entre aparatos de captura y máquinas de guerra. Pero queremos hacerlo teniendo en cuenta los referentes actuales en la crisis de la modernidad tardía. Lo decimos porque han aparecido figuras, perfiles y composiciones diferentes, por no decir extrañas, que tienen que ver con composiciones y recomposiciones, imitaciones, analogías y diferencias, pero que precisamente pueden darnos ciertos parecidos, ciertos rasgos parecidos, o con las máquinas de guerra o con los aparatos de captura. Para comenzar, hablemos de las migraciones, que se han venido a llamar incluso migraciones climáticas, que se dan en gran número en el contexto de lo que se dice eufemísticamente el cambio climático. Esas migraciones del sur al norte, para decirlo de esa forma, tanto del África a Europa como de Latinoamérica a Norteamérica, se da en términos masivos. Pregunta, ¿estos fenómenos tienen que ver con las líneas de fuga? ¿Tienen que ver con los flujos de descodificación? Tal parece que sí. Tienen que ver también con la crisis del sistema mundo capitalista y la crisis de las formas del capitalismo dependiente a nivel nacional. Es decir, estamos asistiendo precisamente a un fenómeno que podemos llamar el de la expulsión de poblaciones. Además, tiene el aditamento de que se trata de sociedades altamente reprimidas en gobiernos que tienden a ser no solamente autoritarios, sino totalitarios. La paradoja del capitalismo contemporáneo es que precisamente lo que se libera, lo que ha sido desde su nacimiento, la condición de posibilidad, es decir, la condición de la fuerza de trabajo, la condición necesaria de la acumulación, de la valorización del valor, termina siendo bloqueada por políticas antimigratorias de estados y gobiernos del centro del sistema mundo, aterrorizados ante el avance precisamente de esta masa migratoria. Otra vez, los nómadas invaden el imperio en las condiciones del capitalismo tardío. Esto parece evidente. Ahora, lo que interesa es ver otros fenómenos que son más abigarrados. Un fenómeno opuesto, pero perverso, que corresponde precisamente a la conformación de las mafias, a la expansión de las mafias y de los carteles, a la expansión adulterada y saturada de los controles territoriales, de los controles de la gente, de los controles de pueblos, poblaciones y ciudades, por parte precisamente de lo que se ha venido a llamar el narcotráfico. Al respecto, de entrada podemos decir que esto no corresponde al nomadismo, aunque sí se dan figuras de descodificación, pero que inmediatamente son sobrecodificadas, no solamente por los aparatos de Estado, y concretamente por los aparatos de lucha contra el narcotráfico, que se dan a nivel internacional, los códigos del discurso internacional de lucha contra el narcotráfico,
sino también porque se comportan como otros aparatos de captura que compiten con el mismo Estado por capturar gente y territorios. Por lo tanto, entran en contradicción en ese sentido con la forma Estado. ¿Podemos llamar a esta forma mafia? Es probable. Entonces estamos hablando de forma Estado, de forma ciudad, de forma mafia y de otras formas que tienen que ver con los aparatos de captura, sobre todo con la genealogía de los aparatos de captura. Y en contraposición tenemos que ver con la genealogía o contragenealogía de las máquinas de guerra y sus propias metamorfosis y transformaciones de contrapoder. Volviendo a la forma mafia, podemos decir que se trata de aparatos de captura que compiten con los aparatos de captura del Estado, que no solamente compiten en lo que respecta a la captura, sino también al monopolio de la violencia y en consecuencia también al control territorial. Asimismo podemos extender y hablar del control de la gente. No son máquinas de guerra, pues como hemos dicho, compiten contra el Estado, no están contra el Estado. Si se arman, lo hacen de la misma manera que se arma el ejército. El ejército que supone a un Estado que ha estatalizado, ha capturado la máquina de guerra de los nómadas. Es decir, lo usa militarmente. Convierte a la guerra y a la batalla en objeto mismo de estas organizaciones no solamente criminales, como dice el discurso jurídico, sino organizaciones paramilitares. En todo caso, contemporáneamente, la máquina de guerra reaparece con los flujos migratorios. Pero no solo, puesto que reaparece en otras formas que tienen que ver con los flujos descodificados y las líneas de fuga. Reaparece en las proliferantes formas de resistencia al poder. Reaparece en los desbordes de las resistencias, en las movilizaciones sociales interpeladoras, sobre todo y particularmente en los movimientos indígenas que buscan en su memoria y a través del recurso de la memoria una recuperación territorial y buscan una autonomía propia que tiene que ver no solamente con las lenguas y las culturas y las instituciones propias, sino con la alternativa al sistema mundo moderno y al Estado-nación. Y esa alternativa es alterativa tanto del Estado como del sistema mundo, del orden mundial de las dominaciones. En consecuencia, se abre a la posibilidad alterativa de otros mundos posibles. En este sentido, también tendríamos que hablar de los nomadismos vinculados a los movimientos ecológicos complejos, a la complejidad de la ecología política que se abre no solamente a recuperar los nichos ecológicos, los continentes ecológicos, los ecosistemas, por lo tanto las territorialidades, las atmósferas y las cuencas. Se abre también al nomadismo de la subjetividad, lo que implica escapar precisamente no solamente a los códigos, a las estructuras cerradas y fosilizadas de las subjetividades constituidas desde el poder y por el poder, que se inscribe en la superficie del cuerpo y se hunde en el espesor corporal. Desde esta perspectiva podemos abrirnos a los
nomadismos estéticos y artísticos y culturales como contraculturas. También de esa manera a la constitución de comunidades alternativas y alterativas que escapan precisamente a los códigos estatales. De esta manera también podemos considerar a los estallidos sociales como irrupciones nómadas que irrumpen en las ciudades, que la toman momentáneamente, pero después se van de una manera intermitente. Se trata de irrupciones de jóvenes, de adolescentes, que transgreden no solamente las reglas, las instituciones, sino también las trancas de los metros. Estos desbordes tienen sus antecedentes en lo que Emanuel Wallerstein llama la Revolución Cultural Mundial de 1968, que también tuvo como referente intensivo a los jóvenes. Por eso no es casual que sean los estudiantes los que establezcan alianzas con las organizaciones mapuches, por ejemplo, y sean los estudiantes los que establezcan relaciones de alianza con las autoridades mayas, zapatistas y las comunidades. Son también los jóvenes los voluntarios que van a apagar los incendios de los depredadores, tanto taladores como comerciantes de tierra y colonizadores, extractivistas mineros y avasalladores. Se trata de una nueva guerra contra los aparatos de estados en la modernidad tardía, en el orden mundial de las dominaciones del sistema mundo capitalista. Por eso el orden mundial, las organizaciones del orden mundial de las dominaciones, los aparatos de captura y de guerra militarizada de este orden mundial de las dominaciones, se rasgan las vestiduras y vociferan contra estos nuevos levantamientos, estas nuevas irrupciones de los nómadas en el recurso, la recurrencia, la proyección y recorrido de su propia memoria nómada que está contra el Estado, los aparatos de Estado y los códigos y sobrecódigos estatales. También podemos decir que un fantasma recorre el mundo de la modernidad tardía en su plena crisis múltiple. Es el fantasma de la mujer, de las mujeres que se levantan contra las dominaciones patriarcales y hacen temblar las certezas arcaicas guardadas desde la erección misma de la civilización hace como 5.000 años. Después del logro de retener el fuego y controlarlo, después de la conquista y la invención del lenguaje y después de la invención de la agricultura, también de la recolección, asimismo, de los instrumentos de caza. Quizás fue hace 15.000 años que coincidieron, por una parte, los recorridos nómadas, sus subjetividades abiertas e irradiantes, sus invenciones constantes del espacio al territorializarse, aunque parezca paradójico, con las primeras ciudades, aquellas donde se va a dar lugar, quizás, como dicen también, del Esigatari al imperio arcaico. En consecuencia, la premonición de las sociedades contra el Estado viene de antes, porque ya lo conocían. Las sociedades nómadas sabían lo que no querían: el Estado, el imperio, el despotismo, la captura
de la energía, la captura de los cuerpos y de los territorios, la captura de la potencia de la vida. Quizás por esto sea necesario recuperar todos los recorridos nómadas, sus contragenealogías, hacerlas presentes y liberar al planeta del sistema mundo capitalista y liberar a los pueblos del orden mundial de las dominaciones, de los complejos aparatos de captura integrados y de codificación y sobrecodificación, liberando la capacidad creativa de los pueblos.